fundamental en estos días de mucho frío. Si vamos a tener perritos que lo vamos a tener siempre afuera, no pasa nada, se la aguantan, lo toleran, pero brindémosle condiciones donde esté bajo una planta, que tenga una cucha, que tenga un refugio, que tenga un trapito donde poder cubrirse. Ellos el frío lo toleran mucho mejor que el calor. Pero bueno, mínimas condiciones, no lo dejemos a la intemperie total, ¿sí? Para arrancar eso. Si son perritos que hacen transiciones internas para dentro de la casa y salen, bueno, esos son los más propensos a tener enfermedades respiratorias, porque pasamos una temperatura interna de aproximadamente unos 24 o 25 grados a sacarlo a la mañana con una temperatura, como hice ayer, de menos 6 grados. Entonces el choque térmico es muy alto. Esos perritos tratemos de hacerlo orinar lo más tarde posible de la noche y entrarlos, y a la mañana estirarlos hasta que ya la temperatura empieza a elevarse un poquito y no hay ese contraste tan grande entre la temperatura interna de la casa y la externa. Otra cosa a tener mucho cuidado son los perritos brachiocefálicos. Los perritos brachiocefálicos son los que no tienen hocico. En el hocico del perro hay unos huesitos que dan círculo, así se llaman endoturbinados, que lo que hacen es tratar de regular la temperatura que ingresa. La temperatura exterior a la temperatura interna de los pulmones. En un perrito, en un ovejero, en un Doberman, tiene un hocico largo, eso funciona bien y el aire que está muy frío cuando llega a los pulmones está bastante calentito. Cuando son perros que tienen un hocico muy cortito, como la mía, la que anda dando vuelta acá, la temperatura exterior es casi la misma la que entra a los pulmones, entonces son mucho más propensos a sufrir enfermedades respiratorias. Por ellos hay que tener mucho más cuidados. ¿Qué tipo de enfermedades pueden acarrearle esto y cuáles pueden ser las consecuencias? Bien, lo mismo que nosotros, chicos, exactamente lo mismo, no nos vayamos muy lejos, entendámoslo fácilmente. Lo que vas a tener lo primero es una congestión, se inflaman los vasos sanguíneos en la nariz y empezamos con ese goteo que sentimos que nos gotea la nariz a pesar de no tener moco. El moco es un mecanismo protector, lo que hace es arrastrar suciedades y bacterias, o sea, está bueno que tengamos mocos si estamos con un proceso respiratorio, ¿sí? En ello va a pasar lo mismo. Y después, sobre todo, no se ve tanto en perros, pero sí más en gatos, que se le tapan los ollares y no pueden respirar con normalidad. Ayudémoslo, limpiémoslo con agua oxigenada, con agua común, o un tecito y limpiar las vías respiratorias. Y los perros que están afuera también le puede pasar eso. En el caso de ponerle un abrigo, ¿es necesario? ¿Cómo se evalúa eso si el perro necesita o no un abrigo? Claro, tal cual. No es lo mismo los perros que tienen el pelo largo, que están adaptados para las bajas temperaturas, más los disfrutan. Tengo amigos con perros que tienen pelo muy largo y lo disfrutan realmente. Y tenés los perritos, un salchicha o un Doberman, todo pelo corto, eso sí los podemos acompañar de una capita. Si va a estar en el exterior, sería más que bienvenido. Sí, ponerlo y sacarlo, porque si no el pelo tampoco se ventila y podemos llegar a tener problemas tanto de dermatitis como aglomeramiento del pelo. Después terminamos mandando el perrito a pelar. ¿Sí? ¿Puede tener alguna consecuencia el abrigo en el perro? Digo, estrés, falta de costumbre. Sí, ni hablar. El animal tiene que acostumbrarse. Normalmente los que pasan frío se acostumbran rapidísimo porque lo sienten, ese cambio de temperatura lo sienten. Sí, tener cuidado porque cuando son varios es un lugar más donde agarrarse y jugar y lo terminan rompiendo y no pasa nada que lo rompan, se lo comen y ahí entraríamos en otro problema. ¿El gato no sufre las mismas consecuencias que el perro? El gato normalmente es más bicho, tiene la posibilidad de entrar y salir a disposición de la casa. Entonces se elige las temperaturas y normalmente lo vamos a encontrar arriba del calefactor, de la estufa. Tiene más libertad, entonces tiene más para defenderse. Hablaba de los perros que tienen poco hocico o el hocico corto. Digo, ¿cómo nos damos cuenta si está teniendo un problema respiratorio? Se van a empezar a inflamar las vías respiratorias y como le empieza a faltar el oxígeno, empieza a faltar la entrada de aire y la salida, obviamente. Entonces, lo ideal es mantener una temperatura constante en esos perritos que son más complicados que un perrito normal, ¿sí? ¿Hay que hacer algún cambio en la alimentación? No, normalmente ya lo hemos humanizado tanto que no es necesario. Sí, estaría bueno el perrito que vive afuera, si lo vamos a tener en el patio, agregar algo de comida caliente para que se vaya a dormir con la pasa calentita nada más. Hay perritos que ya son de la calle, que no tienen dueño, que ya los conocemos y viven en la calle. Bueno, eso normalmente la gente es un corazón muy solidario y los termina abrigando o brindándole algún refugio, aunque no lo entren dentro de la casa, pero sí brindando un refugio o la entrada a un garage. Tengamos
mayor precaución con esos perritos y tratemos de darle una mano. También el mismo control, si a aquellos que le dan alimento o agua, bueno, mantener este control si le ven con algún problema de respiración. Tal cual, y acerquémoslos a alguna veterinaria donde puedan brindarle los primeros servicios, al menos. La gente es muy solidaria en ese sentido y tengamos en consideración también el agua se congela. Ellos no pueden tomar agua libremente, entonces prestemos la atención todas las mañanas en el agua de la bebida que esté limpia y fresca.